Buenos días, mi nombre es Misael Santiago Guevara Hernández y en el día de hoy les hablaré un poco del algoritmo de ordenamiento Bucket Sort o también llamado Bin Sort. ¿Qué es? Bucket Sort o Bin Sort es un algoritmo de ordenamiento que distribuye todos los elementos o claves a ordenar entre un número finito de casilleros y o baldes. Algunas características. Cada balde debe tener una condición para contener los elementos. Estas condiciones deben ser excluyentes entre ellas mismas para evitar que un elemento o clave se repita. Los casilleros se ordenan utilizando la técnica que más convenga, según como queramos ordenar los datos. Se recomienda que los intervalos de los casilleros sean uniformes, pero no debe ser imprescindible hacerlo de esta manera. El ordenamiento de este algoritmo es un ordenamiento externo, es decir, que se lleva a cabo en la memoria principal del computador o también llamada memoria RAM. Cabe resaltar que el ordenamiento individual de cada casillero o balde con sus respectivas claves también es incluyente de cualquier algoritmo de ordenamiento o técnica de ordenamiento. Pseudocódigo. Aquí como podemos ver el pseudocódigo de este algoritmo de ordenamiento es muy sencillo. Primero tenemos una función llamada bucketSort donde tenemos la variable elementos y la variable n, donde elementos es la cantidad de claves que queremos ordenar y n es la cantidad de casilleros que queremos usar. Elementos es pues todos los números, claves, elementos, datos que queremos ordenar. A casillero se le asigna la colección de n listas y se hace un ciclo que se inicia en uno y vaya hasta la longitud de los elementos para que haga lo siguiente. A C se le asigna buscar el casillero adecuado. Esto con el algoritmo de ordenamiento que queramos o la técnica de ordenamiento que queramos. Para luego ir insertando cada elemento en C, en el casillero C, que es el casillero adecuado, y paramos este ciclo. Después iniciamos otro ciclo donde inicie en uno y recorra los casilleros para que ordene cada casillero con sus respectivos elementos o claves. Y paramos este ciclo. Al final devolvemos la concatenación de los casilleros ordenados con sus respectivas claves ordenadas. Aquí como podemos ver están los pasos para ver este pseudocódigo de una manera más sencilla. Primero, se crea una colección de casilleros vacíos. Después, se coloca cada elemento a ordenar en un único casillero. Después, ordenamos individualmente cada casillero. Y al final se devuelven los elementos de cada casillero concatenados por orden, como podemos ver en el pseudocódigo. Les voy a mostrar de una manera ilustrada cómo funciona este algoritmo de ordenamiento. Bueno, aquí como podemos ver, primero tenemos una serie de claves o elementos a ordenar y instanciamos 5 baldes, donde cada balde tiene su condición de de los 10 primeros números. Entonces, se inicia el ordenamiento de 0 a 9, 29, 25, 3, entra al balde. Inicia otra vez, 29, 25, 3 ya está, 49, 9, entra al balde. Ahora va 37, 21, 43, ve que no hay más y pasa al siguiente balde, donde hace lo mismo y no encuentra ningún número que cumpla esa condición, entonces no se agrega nada. Después de 20 a 29, el primero es 29, después el 25, después el 21. En el siguiente balde, la condición de 30 a 39, solamente está el número 37 e ingresa al balde. Y por último, el
tenemos la condición de 40 a 49. El primer número que se encuentra es el 49 y después el 43 e ingresa al balde. Eh, en segundo paso, podemos ver que se ordenan por balde en un orden de cada clave. Es decir, en el primer balde tenemos la primera condición que es de 0 a 9. Los números se ordenan. En este caso, pues ya contaban con su ordenamiento, entonces queda igual. Se separan por colores para ver el ordenamiento. Igual, como les había comentado anteriormente, se utiliza la técnica que más nos convenga en este paso y en este, para guardar en los baldes. En el 10 no hay nada, en el segundo balde que es la condición de 10 adicional no hay nada, entonces no se pone nada. En la condición de 20 a 29, como podemos ver, estaba primero 29, 25 y 21. Aquí se hace un ordenamiento y queda 21, 25 y 29, de menor a mayor. En el 37 estaba solo. En el pal de cuarto, que era la condición de 30 a 39, solamente estaba la clave 37, entonces se deja ahí. Y por último, en el último balde, en el quinto, que era la condición de 40 a 49, se ordena primero el 43 y después el 49. Al final se devuelve todo concatenado y podemos ver que está ordenada las claves. Pues cabe resaltar que en Internet se encuentra este algoritmo principalmente con condiciones de este tipo cuando son números enteros de 0 a 9, es decir, los 10 primeros números. Igual esto depende mucho del tipo de datos que tengamos o de la cantidad de datos que tengamos también. La complejidad temporal. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, el peor caso es Big O por n logaritmo de n, que es una función n logarítmica. Aquí la podemos observar en la gráfica y en el mejor de los casos es Big O de n, una función lineal, como podemos ver en la gráfica. En el mejor de los casos es estable cuando existen claves iguales y se preserva el orden existente, es decir, me devuelvo un poco, donde aquí en este momento hubieran estado ordenados los números como están en el último paso ya concatenados. En ese momento la función, la complejidad temporal sería lineal, que es el mejor de los casos, como podemos ver en esta función. Y en el peor de los casos es en el logarítmica, y no es eficiente por la cantidad también de casilleros que se llegan a utilizar. Es decir, entre mayor sean los casilleros y las claves, menos eficiente será este algoritmo y más complejidad temporal se verá reflejada. Eh, el tiempo de clasificación total es proporcional a la longitud de la clave y el número de elementos a ordenar. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas o dudas, estoy atento. Gracias.